Capítulo 2. Una Navidad de mierda. El día después de Navidad, en 2018, Chris y yo desayunamos con mi hermano Trunis Jr., mi madre y mi sobrina, Alexis, en el acertadamente llamado Love is Coffee, en Nashville. Era el lugar perfecto para un desayuno familiar Cookings, considerando nuestra historia con la llamada época más feliz del año. Mientras creía, mis amigos le daban mucha importancia a la Navidad. Hablaron sobre esto y sus listas de deseos durante semanas antes del tiempo. Vieron las mismas viejas películas navideñas y cantaron las mismas canciones cursis. Para mí, era solo otro día en el calendario. No era diferente al resto. Porque, ¿cómo se me ocurrió? En Buffalo la Navidad era una oportunidad de marketing para mi padre. Mientras la mayoría de los niños jugaba con sus juguetes nuevos y se ponía ropa nueva, nosotros raspábamos el chicle de los pisos de la pista de patinaje. Luego las pulíamos y preparábamos el edificio para patinar toda la noche. Una vez que ya escapamos a Indiana, mi madre estaba tan conmocionada que no podía importarle menos las vacaciones. Consumido por encontrar trabajo, un lugar para vivir y tener una vida social propia, la Navidad y mi experiencia de ella no se registró en la lista de prioridades. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi y me comuniqué con mi hermano, en los días posteriores al asesinato de su hija mayor. Siempre hemos tenido una relación incómoda, porque nuestras perspectivas sobre nuestra infancia son muy diferentes. Mi padre abusaba de nosotros. Mi hermano siempre intentaba ser un pacificador, y eso requería que inventara excusas para nuestro padre, sin importar cuán vicioso fuera. Quería que todo fuera kumbaya. Cuando nuestro padre persiguió a nuestra madre, Trunis Jr., mi hermano, se aseguró de escapar a su habitación, mientras yo hacía el seguro de poner y ver. Vi las cosas como realmente eran, y eso me convirtió en un luchador. Trunis Jr. recuerda las cosas como desearía que hubieran sido. Nunca lo he culpado por ello. Todos estamos haciendo lo mejor posible para sobrevivir de alguna manera. Mi madre no pudo proteger a ninguno de los dos. Le estaban golpeando el culo tanto como a nosotros. Era como si hubiera 4 versiones diferentes del mismo programa de telerrealidad, transmitido desde la misma casa al mismo tiempo. La disonancia era imposible de no sentir y absorber. Cuando tenía 9 años, mi hermano decidió dejarnos a nosotros y nuestra nueva vida en Indiana para vivir con nuestro padre, y nunca más tuvimos una relación cercana. Sin embargo, él siempre será mi único hermano, así que cuando escuché que Kyla había sido asesinada, dejé todo para estar con él. Siempre me preocupé por él y lo admiro por sobrevivir. Sobrevivió a nuestra jodida infancia para convertirnos en un padre increíble y obtener un doctorado. Aún así, compartimos demasiada historia y la experimentamos de manera muy diferente para que sea todo menos incómodo cuando nos reunimos. Entonces, cuando me dijo lo que tenía planeado después del desayuno, no me sorprendió lo más mínimo. Me dijo, vamos a manejar a Buffalo. Me lo dijo con una sonrisa. Continuó diciendo, para mostrarles los alrededores a los niños y presentar nuestros respetos al anciano. Miré a mi madre, quien lo acompañaría a él y a su familia en su viaje por el camino de la memoria. Ella no podía mirarme a los ojos. Aunque ella y yo no siempre recordamos cada pequeña cosa de la misma manera, sabemos que sobrevivimos al infierno. Como cualquier buen historiador revisionista, Trunis Jr. todavía está tratando de convencerse de lo contrario. Por ese motivo, Buffalo sigue siendo su ciudad favorita. Hace el viaje con la mayor frecuencia posible y cada vez que lo hace, visita la tumba de nuestro verdugo.
Para los sobrevivientes de un trauma, la negación es un tentador agente anestésico. Te permite reescribir tu pasado y vender algo de ficción. En la historia de mi hermano, Buffalo era un lugar feliz y nuestro padre era un pilar de la comunidad. Cuando éramos niños, perdonó a nuestro padre más rápido que un sacerdote en una confesión. Y de adulto, su memoria selectiva le da a su infancia un brillo más brillante que lo haría sentir menos dañado. Pero ya sea que quiera reconocerlo o no, el daño ya está hecho. Si hubiera experimentado las cosas como lo hicimos, mi madre y yo, no la sometería a un paseo por su vida personal. Es como si fuera una tierra de fantasía, como si Buffalo no fuera la cámara de tortura que había tenido que escapar hace muchos años. Para el 2018, había dominado los demonios de mi infancia. Yo era el titiritero y todos los esqueletos de mi armario estaban sujetos a hilos que yo controlaba. Mi madre tampoco negaba lo que había sido pasado, pero al igual que mi hermano, prefería evitar el dolor. Odiaba hablar de su experiencia con mi padre o incluso pensar en ello. Y más tarde, cuando describió ese viaje de regreso a Buffalo con Trunis Jr., me dijo que había sentido como si estuviera aturdida. Todo le parecía desconocido, incluso la cara de Paradise Road. No reconoció un solo nombre del edificio o calle. Era como si le hubieran borrado la memoria de un disco duro y lo estuviera viendo todo, la casa, Skyland y todos los viejos lugares por primera vez. El trauma hace eso. Redacta lugares y nombres, incidentes, si no lo haces el trabajo duro para procesar toda la mierda que es difícil. Si, como mi hermano, lo escondes en el fondo de tu mente, lo suficientemente profundo como para que sea imposible de alcanzarlo o, como mi madre, tratas de ignorarlo, porque es demasiado para enfrentarlo. Un día no será solo los malos recuerdos los que te reprimen. Son trozos enteros de tu vida que se habrán escapado de tus manos. Mi madre podría haber ido a Buffalo con un plan de juego. Debería haber sido su vuelta de la victoria. Cuando nos fuimos, Trunis le dijo a ella que se convertiría en una prostituta y yo en un gángster. En cambio, se convirtió en vicepresidenta asociada al senior en la facultad de la medicina, Nashville, ganador de 6 cifras. Trunis Jr. es un profesor universitario. Ah, bueno, y además, él era un hombre de familia. Yo soy un SEAL de la Marina retirado que acababa de ser honrado por el VFW y era el autor de un nuevo libro. Pero ella no fue a la tumba de Trunis para contarle nada de eso. Flotó sobre el momento en una burbuja que había construido para sobrevivir otro fin de semana en Buffalo, Nueva York. Como la mayoría de nosotros, ella no quería sentir su dolor, así que no pudo encontrar el poder en él. Muchos de nosotros estamos atrapados en nuestros propios cerebros, encadenados por demonios, desaparecidos hace mucho tiempo, que incluso podrían estar entre los muertos. Nos negamos a discutir o reconocer lo que sucedió, así que cuando lo superamos todo, no lo reconocemos ni lo sentimos. Mi madre dejó a Buffalo como un caparazón de sí misma y se convirtió en una mujer profesional y exitosa. Pero aún estaba acobardada ante el demonio que le robó el alma. Debía haberle escrito a Trunis una carta diciéndole lo que había echado de menos y a quién había desatado. Debería habérselo leído en voz alta en su tumba. No para que él supiera en lo que se había convertido, sino para que ella misma lo supiera. Necesitaba recuperar su alma y presentarse a sí misma. La negación es autoprotectora, pero también autolimitante. Aceptar tu verdad, incluso todas tus fallas, imperfecciones y errores,
Te permite evolucionar, expandir tus posibilidades, buscar la redención y explorar tu verdadero potencial. Y hasta que no desempaques tu equipaje, será imposible saber cuál es tu verdadero potencial. Kish y yo teníamos programado volar a Florida esa noche para celebrar una Navidad tardía con su familia unida. La Navidad siempre había sido un problema para Kish, y a una acogedora casa de vacaciones me sonaba suave como el infierno. Ella, sin dudarlo, es la mejor mujer que he conocido. Nos convertimos en socios de la vida y en los negocios. Yo quería que ella fuera feliz. Si eso significa un viaje a la Navidad en Florida, Norman Rockwell, que así sea. Pero no iba a haber ninguna jodida foto de pijama a juego, te lo prometo. Teníamos varias horas antes del vuelo y Kish las dedicó a investigar las cifras de venta de mi primer libro, Can't Hurt Me. Había estado disponible por menos de un mes y ya había vendido más copias de las que jamás imaginé. Después de más de 5 años y múltiples contratiempos, el libro que había imaginado finalmente salió al mundo y fue un éxito. Si bien algunas personas no pueden estar sorprendidas por el éxito del libro, hay muchas otras que definitivamente lo están. Interacciones anteriores de la propuesta del libro había sido transmitido y rechazado por numerosas editoriales que no vieron el valor en mi historia. Caso en cuestión, en 2016, presenté una propuesta del libro de más de 100 páginas a Ed Victor, una leyenda en el mundo literario, que me lo presentó nada más y nada menos que Marcus Luther, quien había trabajado con él en su exitoso libro Loner Survivor. Ed también presentó a estrellas de rock como Eric Clapton y Keith Richards, y algunos de los novelistas más importantes del juego. Una vez se dijo que había crecido perteneciendo a la vida como una larga carrera llena de luces verdes. En otro artículo mencionó que los criterios que utilizó para determinar el potencial editorial de un proyecto se reúnen en 3 preguntas. La pregunta: ¿la persona es fabulosa? ¿Es bueno el trabajo? ¿Hay mucho dinero en él? Mi propuesta no pasó la evaluación en particular, pero le doy crédito. No endulzó las malas noticias en su correo electrónico de rechazo. Bueno, pues la carta decía algo tal que así. Él comenzó diciendo: dije que te respondería el lunes, así que aquí estoy. Pero no te va a gustar lo que te tengo que decir. Mi evaluación de su valor y su potencial de ventas no se alinea en ninguna manera con la suya. Podría estar equivocado. Ciertamente lo he estado en el pasado, pero no veo cómo este libro, que genera un gran avance, venderá grandes cantidades de copias. Cuando te dije que sería honesto en mi reacción a este proyecto, me advertiste que si decía que no, lo vería en lo más alto de la lista de los más vendidos del New York Times, y lamentaría profundamente mi decisión. Puede que tenga razón, pero como mi valoración de valor y las perspectivas comerciales del libro son muy inferiores a las suyas, no sería el agente adecuado para ello. Necesitas a alguien más. Lo necesitarías con un 101% de entusiasmo de que todo saldrá y te demostrará que estoy completamente equivocado, que no es la primera vez. Te deseo todo lo mejor. Postdata, le diré a Marcus sobre mi decisión, ya que fue él quien trató en reunirnos. No debería de haberme sorprendido que el tipo que creció nada más que con luces verdes no pudiera relacionarse con una vida sofocada con luces rojas, baches y señales de alto. Pero él era el experto en la industria y no vio mi historia como accesible. Eso fue un problema y fue desalentador en el momento, pero no me hizo enojar y cuestionar mi propio valor. Sabía que mi vida, mi historia, mi enfoque no eran tradicionales. Su cortador de galletas no funcionó conmigo. No podía ser encajonado y empaquetado según los estándares de la industria. Me pregunté, ¿yo cuándo había sido el ajuste perfecto para algo en lo absoluto? Nunca. Pero aún así me las arreglé para encontrar el éxito. Lo que vi en Ed Victor
vio como una desventaja el hecho de que no podía ser fácilmente definido y vendido. Era en realidad mi mayor activo, mi enfoque. Antecedentes y logros demostraron una cosa: soy el último perdedor. Esa ha sido la verdad toda mi vida. Y si nadie pudiera ver mi potencial, dependería de mí mostrarles lo que se perdieron. Hay bibliotecas repletas de libros sobre cómo ser feliz y el poder de la positividad, pero nadie te prepara para la edad oscura, y el poder de mi historia estuvo en una lucha de momentos difíciles para convertirme en el hijo de puta serio que te inspiró a nunca estar satisfecho. Ed y todos los expertos de la industria que yo conocí no estaban interesados en eso porque no lo entendieron. Eso no significa que el libro no se vendiera. Simplemente significaba que tenía que duplicar lo que me había hecho único y mantener esa fe en mí mismo, en mi visión, y trabajar más duro. En 2017 firmé con un nuevo agente literario y armé otra propuesta que me valió un anticipo de 300,000 de una importante editorial. Es un buen dinero, pero mientras esperaba que se concretara el contrato, tuvo un conflicto. ¿Estaba listo para vender mi historia a alguien más? ¿Quería o incluso necesitaba un editor que me ayudara a contarlo? Yo era el único que sabía cuánta sangre había derramado y cuántas veces había sido bautizado con el sudor para llegar a este punto. Hubo demasiadas noches en vela y llamadas de atención antes del amanecer por contar. Me habían derribado cientos de veces. Empujé mi mente, cuerpo y alma hasta el límite, al igual que Andy Dufresne en Shawshank Redemption. Había pasado más de 20 años raspando el muro de la prisión de mi mente con un martillo sin filo, y necesitaba tener la última palabra en lo que respecta a las ediciones y quién ganó dinero con mi historia. Después de muchos días y noches de darle vueltas en mi cabeza, me di cuenta de que la única forma de asegurarme de eso era publicar el maldito libro yo mismo. Una vez que eliminé el trato, mi agente me maldijo. Me dijo que yo estaba fuera de su lista de clientes y que tendría suerte si vendería 10,000 copias. Básicamente me dijo: "Feliz Navidad, Goggins", y me soltó. No estaba solo. Casi las personas a las que le pedí un consejo, personas que sabían cómo funcionaba la industria y lo que necesitaba para tener éxito, decían que era un tonto. Pues dije que así sea. No puedes tener miedo a decepcionar a la gente. Tienes que vivir la vida que quieres vivir. A veces eso significa ser el hijo de puta que puede señalar con el dedo medio a todos en la habitación y sentirse totalmente cómodo con eso. Ahora bien, ¿eso significa que no estarás nervioso o que todo irá sobre ruedas? Joder, cuando estás en una rampa con un C-130 a 20,000 pies, está bien si sus rodillas comienzan a doblarse porque saben que el tiempo es corto y la caída libre es inminente. Pero en el momento en el que salta del avión, debe comprometerse con el salto. Si no lo hace, se tambaleará peligrosamente, fuera de control, y caerá demasiado rápido. Necesitas comprometerte para concentrarte en mantener una posición estable del cuerpo y nunca mires hacia abajo. Centrarse en el horizonte, esa es tu perspectiva, es tu futuro. En lugar de recibir un gran adelanto, gasté el 90% de los ahorros de mi vida, más del adelanto que nunca había recibido, para publicar un libro de la misma calidad que cualquier otro lo hubiera publicado por las principales editoriales, y produje mi propio libro con un nuevo giro. Fue arriesgado, pero los pioneros nunca tomaron caminos suaves. Miles de personas ya lo han hecho, han viajado, van a campo, atraviesan y cavan su propio camino hacia adelante.
Había estado fuera de la caja toda mi vida. Había estado rompiendo moldes para galletas durante malditas casi 2 décadas, y esa fue la apuesta más grande que jamás había hecho por mí mismo. Estaba en la lista de los más vendidos del New York Times, dijo Kish. Levantó la vista de su computadora portátil y esbozó una sonrisa. Ella estaba orgullosa y yo también. No porque me importara una mierda la lista de los más vendidos del New York Times, o incluso porque estuviera vendido, sino porque sabía que el libro era un reflejo honesto de mi vida y todo lo que puse en él. Y es cierto, después de que me dijeron que hacer una lista de los más vendidos absolutamente no iba a suceder y que era imposible, entre comillas, para un libro autoeditado por un autor primerizo, fue satisfactorio desafiar las probabilidades una vez más. Estaba en el límite del analfabetismo en 5º grado. Esa noche me imaginé sentado en ese niño de 11 años que luchaba tanto en clases y estaba tan hambriento de aceptación. Si le hubiera dicho que algún día se convertiría en un autor de gran éxito de ventas, se habría reído en mi cara. Negué con la cabeza, me reí entre dientes y tragué un puñado de vitaminas. Sin previo aviso, mi corazón comenzó a acelerarse. Puse 2 dedos en mi carótida y miré mi reloj. Mi pulso se disparó de 50 latidos por minutos constantes a 150 por minutos y viceversa sin ningún ritmo establecido. Como técnico de emergencias médicas y alguien que se había recuperado de múltiples cirugías cardíacas, supe de inmediato que tenía fibrilación articular, o AFib, que es cuando las cavidades superiores del corazón, las aurículas, están fuera de ritmo. Con las cámaras inferiores, los ventrículos habían experimentado un episodio similar 9 años antes, después de mi primera cirugía de corazón, cuando falló uno de los parches. ¿Falló otro parche o era algo nuevo? No le dije a Kish de inmediato. Había trabajado durante meses y de descansos para ayudar a convertir Can't Hurt Me en un éxito, y no veía la hora de volver a casa y estar con su familia. En cambio, traté de controlar mi ritmo cardíaco a través de maniobras vagales, como igualar la presión en mis senos paranasales con la técnica Valsalva y apretar mis rodillas contra mi pecho, forzar una mordaza o toser y masajear el seno carotídeo. Se ha mostrado que esa técnica restablece la presión en el cuerpo, hace que el corazón vuelva al ritmo, la respiración profunda también puede ayudar, pero nada funcionó, y cuanto más pasaba, más mareado me sentía y más grave era el peligro. AFib puede convertir los coágulos de sangre en embolias que bloquean los vasos sanguíneos en el cerebro o el corazón, causando accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Las personas con el rasgo de las células falciformes como yo concurren a un mayor riesgo de coágulos de sangre. Pasaron las horas, fingí que todo estaba bien mientras mi pulso dibujaba un electrocardiograma nefasto en mi mente. Pero cuando Kish cerró la cremallera de su maleta y se volvió hacia mí, lista para viajar a Florida, pude ver que algo andaba muy mal. No nos dirigíamos al aeropuerto, íbamos a las salas de emergencias. El día después de Navidad está muerto en la mayoría de los lugares públicos, pero la temporada de vacaciones en la sala de emergencias siempre está llena. Tal vez sea el alcohol, los conflictos familiares, la soledad o la combinación de los tres. Cuando tenía 14 años, el prometido de mi madre, Wilmont, fue asesinado a tiros el día después de Navidad, por lo que cada vez que el calendario se acercaba a fines de diciembre, pienso más en un trauma que en Santa. La sala de emergencias estaba repleta cuando entramos por las puertas corredizas de vidrio. Me desplomé en uno de los pocos asientos libres de la sala de espera, mareado como el infierno. Médicos, doctores y enfermeras se confundían mientras se apresuraban entre las áreas de tratamiento, llevando a los pacientes en las camillas y sillas de ruedas viejas.
tambaleantes por los pisos de las baldosas chirriantes. El sistema de megafonía crepitó. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Kish se sentó a mi lado y llenó el papelero mientras yo cerraba los ojos y respiraba hondo otra vez. Minutos después, o tal vez fueron horas, hice lo mismo frente a un joven médico en el salón con cortinas, fuera del área de tratamiento. No era el cardiólogo. Cuando le expliqué que me habían operado 2 veces del corazón, se tomó la noticia con demasiada indiferencia. Escuchó los latidos de mi corazón, me marcó con sensor y observó mi pulso marcando un ritmo en un monitoreo ECG. Entonces me dijo lo que le acababa de decir. Estás en AFib, ¿entendido? Le disparé con un ojo de reojo. Kish lo atrapó. ¿Qué puede hacer usted por él, doctor?, le preguntó ella. Te pondremos un goteo y veremos cómo respondes. Entró una enfermera y me hizo un tapping en la vena, y los medicamentos parecieron funcionar en cuestión de minutos. Mi pulso se relajó y mi mareo disminuyó. Pero cuando el médico volvió 1 hora más tarde, parecía confundido mientras leía los monitores. Bueno, tu pulso se ha calmado, pero todavía estás en AFib, dijo. Voy a llamar a un cardiólogo de arriba y veremos qué podemos hacer aquí. No necesitaba escuchar lo que un cardiólogo tenía que decir para saber mi destino. Había estudiado casos de fibrilación articulares y las técnicas de respiración, la ecualización, los medicamentos no sincronizan las cámaras. El siguiente paso es electrocutar el corazón, reiniciarlo como lo harías con una computadora congelada. Habías visto videos de eso y estaba aterrorizado. Es gracioso. Mis 2 cirugías del corazón nunca me asustaron. Sabía que la muerte era un riesgo para ambos, pero mi mortalidad no se registró en lo absoluto en ese entonces, y lo saludé encogiéndome de hombros. Esa noche, en Nashville, sentí diferente acerca de mi vida y la muerte. Can't Hurt me había cambiado, y mi última metamorfosis fue mucho más profunda que el éxito comercial y el entusiasmo del público por mi historia. Escribir ese libro me permitió procesar el infierno por el que había pasado una última vez y publicarlo yo mismo. Me di un borrón y cuenta nueva. La gente siempre había asumido muchas cosas sobre mí. Can't Hurt Me finalmente me permitió decir mi verdad y me sentí reivindicado. Finalmente podía estar en paz con mi vida y todo lo puse en ella y lo logré. Entonces, justo en ese momento, mi corazón dio un vuelco como un disco rayado y ahí estaba yo, de vuelta en el punto de mira de la vida. Feliz puta Navidad, ¿verdad? Mientras Kish llamaba a sus padres y se secaba las lágrimas, me enfrenté a una amarga posibilidad. Creí que mi papel en la tierra era sufrir y vencer para poder enseñar a otros. Sí, para enseñar a otros a cómo hacerlos por ellos mismos. Pero ahora, en ese periodo de mi vida, parecía haber terminado. Tenía que preguntarme, ¿era repentinamente prescindible? Mi diálogo interno cambió entre sentir lástima por mí mismo y estar realmente enojado. Mi ansiedad estaba fuera de serie. No me burlaba de la muerte como en aquellos tiempos. Tenía miedo. Estaba desesperado por más vida. Llegó un técnico y me afeitó el pecho. Puso un electrodo en mi pecho y otro en mi espalda. Luego el médico entró y le pidió a Kish que tomara asiento en la sala de espera del frente. Leyó los monitores, me miró y pulsó el interruptor. 200 julios fluyendo a través de mí y todo quedó en blanco. Por lo menos por una fracción de segundo, me quedé suspendido entre los latidos del corazón. Me golpeó de nuevo y grité como un demonio cuando volví. Kish me escuchó tomar el nombre del Señor en vano, todo el camino en la sala de espera. Algo de lo que eso mucho me dolió, pero funcionó. Estaba sincronizado. El médico me envió a casa con un pulso normal,
una serie de pruebas programadas para asegurarse de que mi corazón estuviera pues sin ningún problema estructural y un alma de entrada. Así es como funcionaba la vida. En un segundo estabas hablando en la lista de los más vendidos del New York Times y al siguiente corres el riesgo de no poder vivir para la mañana siguiente. Literalmente, sucede así de rápido. Esta mierda no es permanente. La vida es el último competidor. No se toma días libres y no le importa si ha ganado algo de dinero o si obtuvo una promoción en el trabajo. Todo lo que significa es que estás listo para irte en un momento o dos. No importa cuál rudo y exitoso creas que eres, créeme, hay un semi que viene a ciegas, lista para bofetearte en la puta boca cuando te sientas incómodo con el infierno. Lo sabía, pero también pensé que mis problemas cardíacos estaban en el espejo retrovisor. Ahora podía ver lo ridículo que era eso. Cuando siempre estás en la rutina, piensas que llegará un momento en el camino áspero, lleno de baches y lleno de neumáticos reventados. Se allanará, pero ese nunca es el caso. De hecho, si pasa por la vida, esperando el camino sin problemas, no estarás preparado cuando se abra un bache en el asfalto recién colocado y lo balancee de lado una tarde cálida y agradable. De eso se trata el Merry Fucking Christmas. No tiene nada que ver con las vacaciones. Se trata de regalos, entre comillas, sorpresa de la vida que te ha envuelto, esperando que te tropieces con ellos. ¿Qué una cabeza chillona? Algunas personas pueden sentirse desanimadas por el término, pero para mí, llamar a alguien salvaje, entre comillas, es el mayor cumplido. Un salvaje es un individuo que desafía las posibilidades, que tiene una voluntad que no puede ser domesticada y que cuando es derribado siempre se va a levantar. Si los médicos me dijeran que tengo que dejar de correr y hacer mucho ejercicio en el gimnasio, cancelaría todo. Desencadenaría todos los futuros compromisos de hablar y en mis canales de redes sociales. Siempre he sido un hombre de acción y servicio. Y sé que no podría inspirar a la gente simplemente hablando de cosas que hice en el pasado. Me di una regla antes de unirme a las redes sociales. Si no puedo vivirlo, no hablaré. Antes de acostarme esa noche, decidí que si mi cuerpo ya no cooperaba, Can't Hurt Me sería mi canto del cisne y desaparecería. Si lo que acabas de escuchar es de tu agrado o ha aportado algo nuevo a tu vida, agradecería muchísimo que compartieras, que comentaras esta manera de motivación para yo seguir subiendo videos. Sin más por el momento, muchas gracias.